Ok, estudiantes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, y en esta oportunidad nos convoca la Unidad Didáctica, Auditoría y Seguridad Informática. Somos de la especialidad de Análisis de Sistemas. Muy bien, esta viene a ser nuestra primera actividad de aprendizaje. El día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la información. Este es el primer tema con el cual vamos a iniciar nuestra actividad de aprendizaje el día de hoy. Bien, no obstante, vamos a hacer una demostración breve de lo que vendría a ser nuestra plataforma del aula virtual, en la cual pues vamos a encontrar el material de clases y algunas actividades que ustedes se les va a pedir que desarrollen semana a semana. Bien, la plataforma del aula virtual es la plataforma en Moodle, ¿ya? Voy a mostrar pantalla. Cuando ustedes ingresen a la plataforma del aula virtual, van a irse al curso donde dice, a la unidad didáctica donde dice Auditoría y Seguridad Informática, COVID ISO 27000. Muy bien, ¿cuál es la capacidad terminal del curso? Se busca que ustedes puedan aplicar procesos de auditoría y seguridad de sistemas a la empresa o a las organizaciones, así como también los procesos y soluciones tecnológicas existentes en las áreas de sistemas, a través de la identificación de los riesgos asociados a las tecnologías de la información en las empresas que existen hoy en día. También se busca que ustedes puedan aplicar los principales estándares, normas y metodologías y sobre todo mejores prácticas a nivel mundial en lo que es auditoría y seguridad informática. Muy bien, al ingresar a la plataforma del aula virtual, ustedes van a encontrar ahí el sílabus, ¿ya? Y también lo que se llama el cronograma de la unidad didáctica. En el sílabus, pues vamos a encontrar básicamente todas las actividades de aprendizaje que vamos a desarrollar a lo largo, pues, de nuestras 18 semanas de clase. Van a encontrar ustedes ahí los criterios de evaluación, van a encontrar también la capacidad terminal, y van a encontrar también ahí los contenidos, los temas que vamos a abordar en cada actividad, ¿ok? En esta primera actividad vamos a hablar acerca de la seguridad de la información. A ver, permítanme un momento, amplío esto. Ahí está. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos conceptos generales, ¿no? Como por ejemplo, cuál es la información que debemos de proteger dentro de una organización. Cuáles son las principales amenazas en informática que actualmente existen. Vamos a hablar un poco acerca de los virus y también acerca de las vulnerabilidades comunes que existen. En cuanto a seguridad de la información, los principios que rigen la seguridad de la información son básicamente la confiabilidad, así como la integridad y la disponibilidad. Estos tres principios son claves para que se pueda dar la seguridad de la información. Asimismo, también vamos a hablar acerca de cuál es el enfoque integral de la seguridad de la información que debemos de tener o de considerar, sobre todo en el área de sistemas. Por otro lado, también vamos a hablar un poquito acerca de la gestión de riesgos, cómo gestionar los riesgos a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Para ello, hay una forma de trabajo o una metodología en cuanto al análisis de riesgos de tecnologías de la información, y también vamos a revisar cuáles son las etapas del proceso de gestión de riesgos. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y en la segunda actividad, la segunda semana, hablaremos acerca del control de accesos, ¿ya? Aquí sí ya entramos al tema del procedimiento de análisis de los riesgos, cuáles son los principales controles de accesos que debemos de considerar en cuanto a el tema de vulneración de lo que es la seguridad. Vamos también a revisar los criterios de controles de acceso y también vamos a revisar parte, no todo, sino parte de lo que es la norma ISO, para ser específico, la 17799, que es la primera norma ISO que aparece en el año 2005 y que ha ido obviamente mejorándose hasta llegar a la ISO 27001.
Muy bien, en la tercera semana hablaremos acerca de ingeniería social, que hoy en día se aplica mucho el tema de ingeniería social, que no es otra cosa que una técnica basada en el engaño. A través de la ingeniería social, pues, se realizan sobre todo ataques informáticos, tanto a las empresas como también, pues, a las personas, a los usuarios, a través del engaño. Entonces, vamos a ir revisando un poco también el tema de qué cosa es la ingeniería social y cómo evitar ser víctimas de esta técnica que hoy en día están haciendo uso, digamos, eh, personas que se dedican pues a la estafa o a delinquir, ¿no? A través, por ejemplo, del envío de mensajes de texto o a través del envío de correos spam, etcétera. Ya iremos revisando más a detalle cuando nos toque hablar acerca de la ingeniería social. También vamos a ver algunas estrategias para prevenir o evitar los ataques y hablaremos también acerca de la ISO 27001 y del sistema de gestión de seguridad de la información. En la cuarta semana tenemos un pequeño taller donde vamos a tener que hablar acerca de un poquito acerca de los malware, la criptografía, la seguridad de infraestructura y redes, cuáles son las principales amenazas de Internet que existen, y también hablaremos acerca del cibercrimen y también acerca de la seguridad en el cloud computing. ¿Ya? Entonces, esto sí es un taller que vamos a tener que resumir porque son varios temas que vamos a tener que abordar ahí. ¿Ok? Poquito más a detalle, en la semana número 5 ya hablamos de la gestión de la seguridad de la información y aquí sí empezamos ya un poquito a profundizar cada punto, ¿no? Acerca de los malwares, cuál es el propósito pues de un virus o un malware, cuáles son los tipos de malware que existen actualmente en el mercado, cuáles son los métodos de protección, qué programas anti-malware existen y que podemos utilizar, así como también hablaremos acerca de la criptografía, ¿no? Un poquito de historia, el principio de la criptografía que nace pues en Roma con el emperador Julio César y cómo es que ya desde años remotos, por así decir, de antaño, se aplicaban, ¿no? Ya un principio de criptografía, sobre todo para enviar, por ejemplo, mensajes a las tropas, ¿no? Y que al final ese código, ¿no? Que ellos usaban, hoy en día se aplica mucho en informática. También hablaremos de los tipos de algoritmos de cifrado, la criptografía simétrica, los certificados digitales. Hablaremos también de la seguridad de la infraestructura y de las redes, los tipos de redes que existen, redes cerradas, las redes actuales, el incremento de las amenazas que hay en las redes, así como también la seguridad que se presta en Internet. Por otro lado, también hablaremos de los tipos de ataques que existen. Por ejemplo, existen ataques de reconocimiento, ataques de acceso, ataques también de denegación de servicios, ataques de denegación de servicios distribuidos, etc. Por ejemplo, ¿no? Un ataque podría ser SQL injection, ¿no? Es un ataque común que hacen generalmente los hackers cuando quieren ingresar a los servidores web o a los servidores de base de datos, ¿no? Entonces, utilizan la aplicación web para poder acceder al servidor. En la semana 6 hablaremos acerca de las amenazas de Internet que existen un poco más a detalle, ¿no? Cuáles son, digamos, los tipos de ataques pasivos y activos que existen. Hablaremos un poco de los crackers, los gurús, los lammers, los piratas informáticos y las diferencias que existen entre cada uno de ellos. Hablaremos también del cibercrimen, ¿no? Cuáles son, en primera instancia definiremos qué cosa es el cibercrimen para, digamos, quedar clara la definición. Luego hablaremos de los tipos de ataques que existen, cuál es el perfil que tiene un hacker, también vamos a analizar un poco el perfil del hacker y vamos a ver también cuáles son los principales delitos informáticos que, digamos, existen hoy en día. Hablaremos también un poquito acerca de la legislación peruana que interviene en los ciberdelitos y también hablaremos de la diferencia entre delito informático y delito computacional. Hay una unidad didáctica, hay un curso que ustedes van a llevar que se llama el curso de Derecho Informático, así que atentos también a ese curso porque ahí van a explicar seguramente la normativa peruana, ¿no? Cómo es que si ya se sanciona hoy en día el tema del delito de fraude a través de la informática, ya les dejaré alguna actividad para que me expliquen en qué ley de la Carta Magna tipifica
¿no? El tema de la pena de la libertad cuando se cometen delitos a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, ese curso también se va a complementar un poco con el tema de auditoría, sobre todo aquí, ¿no? En este punto. Muy bien, en la semana número 7, en la actividad 7, hablaremos de la seguridad en el cloud computing. Vamos a tener que definir qué cosa es cloud computing, cuáles son las características que existen. El cloud computing tiene que ver con el almacenamiento en la nube, ¿ok? Básicamente en eso se basa. Luego, en la semana 8, hablaremos acerca de los dispositivos móviles, la seguridad de los dispositivos móviles, analizando un poco cuál es la problemática situacional actual, ¿no? En cuanto a seguridad, tanto física como también la seguridad de los sistemas operativos que deben de tener los equipos móviles, y también el problema de almacenamiento de datos, así como también la descarga de aplicaciones que deberían de ser de sitios autorizados, como la Play Store, en el caso de Android, ¿no? Y evitar, pues, en cierta manera, instalar aplicaciones móviles o app móviles de origen desconocido, porque muchas veces estas app móviles que uno instala en su equipo puede tener un malware acompañado, y que cuando uno instala, finalmente, pues podría infectar tu dispositivo móvil, ¿no? Muy bien, y en la semana 9 hablaremos acerca de la seguridad a nivel de las aplicaciones informáticas, el tema, por ejemplo, de las aplicaciones web, el tema de hacking, el desarrollo de un ataque, cómo se dan las amenazas, pues, en las aplicaciones web, el tema también de desbordamiento, las normas de seguridad de aplicaciones web y algunas conclusiones y recomendaciones. En la semana número 10 tenemos un taller donde hablaremos de las principales herramientas hacking. Ahí tenemos algunas de ellas, como por ejemplo Instant Source, tenemos también wget, WebCell, Black Windows, Windows Bone, Bark, Carp, hay varias, ¿no? Solamente ahí estamos haciendo mención a algunas de ellas. Luego ya vamos a ver más a detalle cuáles son las distintas herramientas de hacking que existen y que se utilizan no solamente para hackear, sino para poder detectar vulnerabilidades dentro de una red, ¿no? Y que muchos de estas herramientas, de estos softwares, tienen un costo y que se venden efectivamente en el mercado negro. Es que lo tienes que desarrollar, simplemente hay que adquirirlo y aplicarlo, obviamente, pero con un beneficio para la empresa, no en contra de ella. Muy bien, también hablaremos en la semana 11 acerca de la seguridad de base de datos. Hablaremos un poquito acerca de la definición de qué cosa es una base de datos, los tipos de base de datos, los controles informatizados para entornos multiusuario, el tema de autorización, autenticación, controles de acceso, vista de datos, backups, el tema de cifrado, la tecnología RAID, y también la seguridad, cómo es que se maneja en los sistemas de gestión de base de datos relacionados. En la semana 12 hablaremos acerca de las tecnologías de seguridad de la información y la seguridad informática. Implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información, el famoso SGSI. Y también hablaremos acerca de el valor que tiene la información para la empresa, los principales activos de TI, que no solamente es a nivel de hardware, sino también a nivel de software. Hablaremos también de la seguridad de la información. Y también hablaremos acerca del sistema de gestión de seguridad de la información en cuanto a la forma de cómo elaborar un SGSI, ¿no? Con sus características que también tiene. En la 13ª semana, o la semana número 13, hablaremos de las políticas de seguridad, ¿ya? En cuanto a lo que es la selección de controles. Y aquí sí ya estamos hablando en profundidad de lo que son básicamente parte de lo que es un SGSI, ¿no? Lo que es la seguridad de gestión de sistemas de información. Entonces, hay varios puntos que vamos a tener que ir abordando en la semana 13. En la semana 14 ya viene la creación de ese sistema de gestión de seguridad de la información a través de lo que es la planificación, ¿no? A través de lo que es ya la operación, la supervisión, revisión y mantenimiento del mismo, porque todo ese GSI que se implementa para una empresa se implementa basado en una norma, que es la norma ISO. En la semana 15 hablaremos acerca de la normativa peruana relacionada a la seguridad de la información y la ley 29733,
está en nuestra Constitución, que tiene que ver con la protección de datos personales, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es bastante información la que vamos a estar aquí revisando y que de una u otra manera se les pide que vayan leyendo siempre el material con anticipación. Muy bien, en la semana 15 entonces hablaremos un poco acerca del método de análisis y gestión de riesgos de seguridad de la información, la norma técnica peruana, la ISO 17799, y también cuáles son las principales políticas de seguridad que debemos de aplicar, sobre todo cuando queremos evitar ataques o, digamos, evitar ser víctimas de algún hackeo remoto o que atente o ponga en riesgo la seguridad de la información de la empresa. En la semana 16 hablaremos acerca de las normas internacionales de seguridad de la información, de lo que es la familia de la ISO 27000. También hablaremos un poquito de la ISO 27001 y algunos conceptos de auditoría de sistemas y de control interno. ¿Ok? Para la semana 16, yo les voy a compartir la norma ISO completa. Son más o menos algo de 100 páginas, es bien extensa la norma ISO. En todo caso, yo lo puedo subir a la plataforma, de repente de aquí a un par de semanas, coloco la normativa ISO 27000 o 27001, para que lo puedan ir revisando, ya que es bastante información, es bastante complejo, bastante denso, como para que vayan leyendo con anticipación. Entonces, cuando nos toque, digamos, abordar el tema, pues ya ustedes tengan algo de conocimiento, ¿ya? No hay problema, yo lo voy a colgar esto con anticipación para que ustedes lo puedan ir revisando. Lo van a encontrar aquí en la plataforma del aula virtual. Muy bien, y en la semana 17 pues tenemos un taller final, que no es otra cosa que la presentación de sus proyectos como tal, y en la semana 18 pues se revisa, ¿no?, la documentación de los proyectos que ustedes van a tener que implementar. Entonces, quizás la pregunta que ustedes se plantearán es, profesor, ¿qué tipo de proyecto es que vamos a realizar en esta unidad didáctica? Muy bien, para ello nos vamos aquí. Acá está. En la primera actividad de aprendizaje, la número 1, ustedes van a encontrar, ya ustedes conocen la estructura de la plataforma de aula virtual, es la misma. Pues está el nombre de la actividad, el tema que vamos a abordar, está la competencia, lo que se busca en la sesión, y van a encontrar algunos videos introductorios que se llaman actividades previas. Si algo yo les pido, por favor, sobre todo en este curso que van a llevar conmigo, dado que hay otro más, es que revisen los videos que yo coloco como actividades previas, ¿ya? Porque ese video es una explicación breve del tema que vamos a abordar. Entonces, a manera de ilustración, para que tengas de repente un poquito de conocimiento previo a lo que viene a ser el tema que vamos a desarrollar, yo te pido, sí, por favor, que revises el tema de cada sesión, sobre todo los videos que yo voy a ir publicando. Estos videos de actividades previas van a ayudar sobre todo a esclarecer, ¿no?, algunos conceptos, aparte, obviamente, después de la videograbación de la explicación de la misma. Entonces, por favor, revisen esa primera parte. Luego viene el material de clases y aquí van a encontrar ustedes en esta sección justamente el documento que vamos a trabajar o que van a trabajar ustedes a lo largo de las 17 semanas de clase, ¿no? Este documento básicamente es una monografía. ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes elaboren un PETI. ¿Qué es el PETI? El PETI es el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información que van a tener que, digamos, implementar en una determinada empresa la cual ustedes van a elegir como referencia en la cual ustedes van a ir a llevar a cabo su investigación. Para eso, no se preocupen, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir explicando qué cosa es un PETI. De forma resumida te lo explico. Un PETI viene a ser un plan estratégico que está basado en las TI, en las tecnologías de la información. Cuando hablamos de planes estratégicos, toda organización tiene un plan estratégico. Por ejemplo, a nivel empresarial se llama el PEE. Y es más, lo voy a anotar en el chat para que tengan ustedes en cuenta
¿ya? ¿A qué me refiero? ¿Ya? El primer tipo de documento que tiene toda empresa es un PEE, se llama Plan Estratégico, ¿ya? Empresarial. Por ejemplo, a nivel de organización, a nivel de empresa, toda empresa debe tener un PEE, un Plan Estratégico Empresarial. ¿Y qué cosa es un plan estratégico empresarial, por ejemplo? ¿No? Es un documento donde se formulan una serie de estrategias, una serie de acciones, una serie de medidas a nivel empresarial, a nivel comercial, que ayuden al direccionamiento de la empresa dentro del mercado. Entonces, es un documento, obviamente, que tiene una estructura, pero es de índole administrativo, de índole empresarial, de gestión. En el caso de nosotros, que somos del área de sistemas, nuestro documento que nos va a, digamos, a direccionar hacia el cambio tecnológico o hacia el avance del desarrollo tecnológico tiene que ver con el PETI. Este se llama Plan Estratégico, ¿ya? De tecnologías, estoy escribiendo en el chat, tecnologías de información. ¿Ya? A ver, ahí está. ¿Ya? Entonces, así se llama Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. A eso le llamamos el PETI. Entonces, el PETI básicamente es un documento, ya, con una serie de medidas que la empresa va a tener que tomar, una serie de acciones que la empresa va a tener que realizar con la mera intención de dar el salto al cambio tecnológico. Entonces, pueden haber PETIs que se formulen no a 2 años. Generalmente un PETI no se aplica a 2 o 3 años. Los PETIs siempre se elaboran a 4 o 5 años. Entonces, tú puedes tener un plan estratégico de tecnologías de la información al 2025, al 2026, estamos, que tú estés planteando un cambio de tecnologías de la información de la empresa que tú vas a usar como referencia, pero que es un plan no a corto, sino a largo plazo. Para eso tiene una estructura, hay un índice, el cual lo vas a encontrar justamente en este documento que se encuentra en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, por favor, descárgalo, revísalo, son varios puntos, y a medida que vayamos avanzando, se va a ir explicando en qué consiste esos puntos para que tú vayas avanzando con esa documentación. Eso es una primera nota de lo que vendría a ser el proyecto final. La segunda nota viene a ser, en este caso, la elaboración de un sistema, la elaboración de un software. Este software, este sistema, debe ser básicamente un sistema web. Entonces, el segundo proyecto, digamos, no segundo proyecto, sino como complemento del proyecto que vas a tener que implementar, es un sistema web. Este sistema web debe ser un sistema web que tiene que ver con el proceso de HelpDesk. Eso es lo que tú vas a tener que implementar. Un sistema web que atienda el proceso de HelpDesk. Es decir, es como decir una mesa de ayuda vía web. Sí, así es. Para ello, pues ustedes, en lo que es la propuesta tecnológica, en lo que es el sistema web de HelpDesk, que ustedes van a tener que desarrollar y presentar para este curso, no hay una monografía para ese sistema. Es decir, no es que vas a documentar, como anteriormente siempre lo has hecho, que te voy a pedir la base de datos, que te voy a pedir que documentes las interfaces, los requerimientos. No, porque ya es suficiente, van a tener con la documentación del PETI como para que hagan otra segunda documentación. Así que no. Lo único que van a hacer en la semana 17, cuando tengan que sustentar, es básicamente hacer una explicación sobre el funcionamiento de ese sistema web de HelpDesk. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya son estudiantes del sexto semestre, pues ya yo supongo y asumo que ya ustedes en conocimientos de lo que es diseño, modelamiento e implementación de base de datos, es algo que ustedes pues obviamente ya conocen y dominan, ¿no? No obstante, si alguien de repente por ahí tuviera alguna duda o alguna consulta con la elaboración de su diagrama de entidad-relación para sistematizar el proceso de HelpDesk de la empresa a la cual estás tomando como referencia, pues te comunicas conmigo para poder revisar parte de tu diagrama relacional, parte de tu diagrama de entidad-relación. ¿Ya? Yo no voy a hacer los diagramas, simplemente los voy a orientar. Entonces ustedes me traerán su diagrama de entidad-relación, de repente en Erwin,
Y miran, profesor, hemos considerado las siguientes entidades. De repente tengo la entidad incidencias, tengo la entidad usuario, tengo la entidad empleado, tengo la entidad, no sé, personal técnico o personal de sistemas. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de este sistema es que el usuario acceda a un logueo previo y pueda, a través de ese sistema, reportar las distintas incidencias que pueda tener con el funcionamiento de alguno de los activos de TI dentro de la empresa. Cuando hablamos de activos de TI, estamos hablando no solamente de hardware, sino también de software. Yo soy, por ejemplo, no sé, el usuario, voy a suponer Juan Pérez, voy a suponer que me llamo Juan Pérez, y digo, mira, tengo problemas de conectividad con la intranet de la empresa, ¿no? Yo puedo conectarme tranquilamente a internet, pero no a la intranet, no a la red local. Entonces, ¿qué hago? Pues, digamos, inicio mi sesión con el sistema web y lo que voy a hacer es reportar esa incidencia. Entonces, esa incidencia que yo reporto como usuario, el personal de sistemas lo debe de recibir y debe de asignar en ese mismo sistema inmediatamente a cuál va a ser el especialista que va a hacer seguimiento y va a dar solución a esa incidencia que ha reportado el usuario Juan Pérez. Por otro lado, cuando el personal, digamos, de TI responsable atienda esa solicitud, atienda ese requerimiento que se ha reportado, ¿no? de esa incidencia, él va a tener ahora que iniciar sesión en el sistema y ver cuál ha sido, digamos, en ese sentido, los riesgos, ¿sí? Los riesgos o las amenazas de repente a los cuales ha estado expuesto ese equipo. Entonces, alguien dirá, profesor, pero eso es parte de la teoría. Sí, porque esa teoría la queremos sistematizar. Entonces, parte de esos fundamentos teóricos yo quiero que estén sistematizados en una base de datos, para que cuando yo tenga que hacer una auditoría al área de sistemas, yo como gerente de la empresa quiero saber cuántas incidencias al día o cuántas incidencias al mes ha atendido el área de sistemas a los empleados, a los usuarios de la organización, para saber finalmente si es que el área de sistemas es eficiente o no con el tema, pues, de dar seguimiento a las distintas incidencias que puedan, digamos, reportar los usuarios. Entonces, ahí yo voy a hacer auditoría. Entonces, ¿dónde voy a tener toda esa información? Tiene que estar sistematizado. Entonces, en ese sentido, ustedes van a tener que elaborar, pues, obviamente, una base de datos que atienda el proceso de HelpDesk. No solamente que sea un sistema de recolección de datos en cuanto solamente al reporte de incidencias, sino también hay que dar seguimiento. Puede darse el caso que una incidencia que ha sido reportado por un usuario se termine asignando hasta 2 o 3 especialistas. Y cada especialista pues va a realizar un diagnóstico y va a tener que identificar, ¿no?, las amenazas o los riesgos a los cuales ha estado expuesto ese activo de TI. Y finalmente, ¿qué solución ha dado, ¿no?, a la incidencia reportada? ¿Realmente ha sido una incidencia o es un tema de mala manipulación del usuario, qué sé yo? Y todo eso tiene que estar registrado en el sistema de información. Entonces, es un sistema pequeño, básicamente atiende un proceso que es puntual, HelpDesk, pero cada grupo, cada integrante dentro del semestre, pues tendrá un Weltanschauung, un punto de vista distinto. La base de datos, por ejemplo, que implemente la señorita Briceño será totalmente diferente a lo que plantee de repente el joven Flores Pariona, o totalmente diferente a lo que plantee Percy Guamán a nivel de base de datos, porque son propuestas distintas, ¿no? Cada uno de ellos pues elaborará su base de datos y de acuerdo a eso hará la sistematización vía web, ¿no?, de este pequeño sistema. La idea en el sistema es que se loguee el usuario, repito, reporta la incidencia, luego se conecta el especialista de IT, atiende la incidencia, asigna el personal, da seguimiento a la incidencia, ¿no?, y registra cuáles han sido las amenazas o los riesgos que ha encontrado y qué solución es la que hará. Básicamente en eso consiste. ¿Cómo lo vas a implementar? Pues tienes que analizar y ver cuántas tablas finalmente es la que va a tener esa base de datos, ¿no? Profesor, cuando usted habla de amenazas y de riesgos, ¿significa que tenemos que tener una tabla de riesgos previamente cargada en la base de datos?
Sí, para eso yo les voy a dar esa información, se las voy a compartir para que ustedes tengan información previa, ¿no?, en su sistema y puedan finalmente esa información visualizarse vía web, ¿no? Porque la parte de riesgos y amenazas solamente lo debe evaluar el área de TI, es decir, los especialistas de TI. Eso no lo ve el usuario. El usuario me puede reportar N cosas, desde que la impresora no imprime, desde que tiene problemas de conectividad con el servidor, desde que no inicia sesión, que su usuario está bloqueado, etcétera, etcétera. Pueden ser múltiples incidencias, desde el funcionamiento del equipo hasta lo que es la ejecución de programas o sistemas. Pero el área de sistemas pues tiene que dar seguimiento a cada una de esas incidencias. Y toda esa información tiene que estar registrada en un sistema porque luego eso va a ser auditado, ¿ok? Muy bien, jóvenes, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Cuestiones? ¿Preguntas con respecto al trabajo? Sí, Todo escucho. conforme, sin novedad. Todo conforme. Ok. Profesor, tengo una pregunta. ¿Me puede decir de repente, no sé, a ver, Flores, ¿tengo que hacerlo en algún lenguaje de programación en particular? No les estoy pidiendo como restricción algún lenguaje específico. Pueden ustedes implementar su sistema de repente en el lenguaje Java, lo pueden hacer de repente en el lenguaje de repente, no sé, C# o en el lenguaje PHP, en el lenguaje de programación que ustedes más dominen. Y en cuanto a la base de datos, pues no necesariamente tiene que estar en SQL Server, podría también estar la base de datos en Oracle o de repente en MySQL. O por qué no, ya ahora que van a llevar el curso de aplicaciones móviles, podrían también de repente, en vez de ser un sistema web, que sea una app móvil, que el usuario reporte la incidencia de repente vía app móvil, ¿por qué no? Y lo que es el seguimiento de la incidencia sí podría ser de repente por el lado web. Eso lo dejo a criterio de ustedes. Recuerden que al final pues son dos cosas las que van a tener que entregar, ¿no? El software más la documentación del P. Ya saben que el esfuerzo se valora, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que esa es parte de la metodología que yo aplico. Si por ahí hay alguien que está de repente pendiente de alguna nota o algún trabajo o le ha sido un poco complicado cuando ha tenido que de repente documentar parte de lo que es controles, ISO, de los temas que acabo de explicar del sílabus de repente, por ahí tiene una nota pendiente, se compensa con el proyecto porque finalmente el esfuerzo está dado y está en la propuesta que ustedes están presentando, ¿no? Y si eso amerita un 20, ¿por qué no se le pone 20 de promedio final? No tengo problema en ello. Así que todo es valorado por mi persona. Muy bien, entonces tenemos claro más que todo cuál es el proyecto final. Ya saben que tienen que elaborar un PETI, un plan estratégico de TI. El índice lo van a encontrar en el documento de Word que tienen ustedes ahí en pantalla. Y la propuesta de solución, pues es un software, puede ser una app móvil para lo que es el reporte de incidencias, ¿por qué no? Que el usuario la empresa tiene su app móvil para reportar por ahí las incidencias y puede haber un lado web donde el especialista de IT haga seguimiento y control de cada una de las incidencias reportadas para poder luego asignar al personal, ¿no?, que se va a hacer cargo de solucionar la incidencia que ha sido reportada y que ese especialista tendrá que en el sistema indicar, ¿no?, cuáles han sido los riesgos a los cuales ha estado expuesto ese activo de TI, así como también de las respectivas amenazas. Riesgos y amenazas que debe estar previamente cargado en la base de datos, que ya lo vamos a ir viendo más adelante cuáles son, para que tengan ustedes un poquito más de conocimiento y sobre todo facilitar la manipulación de dicho sistema. ¿Ok? Muy bien, dicho esto, entonces, si no hay ninguna pregunta y todo está claro, ahora sí pasemos al desarrollo de nuestra actividad. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad de la información. Pregunto, ¿qué entienden ustedes por información? Ideas, su opinión importa. ¿Qué entienden ustedes por información? Alumnos del sexto semestre deben saber qué es información. Todo un conjunto de datos, profesor. Ya Un un conjunto de conjunto datos de datos, organizados en una empresa. ya un conjunto de datos organizados. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Flores?
Cintia, te escucho. ¿Te escucho, Cintia? Ya, profe, son recursos que tiene la empresa para poder utilizarlos cuando tal vez tenga problemas o simplemente para poder mejorar. Ya, entonces, la información que maneja la empresa son sus recursos, parte de sus recursos, nos ha dicho. Ok, ¿alguien más? Briseño. Luis Ángel. Recopilación de datos, profe. La recopilación de datos. Ya. ¿Alguien más? ¿Salguerón? Profe, la información tiene muchos contextos. Uno puede ser el proceso de datos, uno puede ser la información o datos importantes de una empresa. Pero en seguridad de información se trata de tener la información adecuada y protegerla, prácticamente. Tiene que ver con la protección, ¿verdad? Gracias, Sí, profe. Salguerón. Usted siempre con un punto de vista un poquito más crítico y analítico. Claro, cuando hablamos de seguridad, a la mente se me viene seguridad, tiene que ver con protección, ¿no? Así como en el mundo real, pues, ¿no? Las entidades o las empresas contratan a su personal de seguridad, ¿no? Dice, el personal de seguridad es el encargado de brindar, ¿qué cosa? La protección a las instalaciones de la organización, de la empresa. Ellos son los vigilantes, ¿no? Que están ahí atentos, ¿no? A quienes ingresan, quienes salen, por ejemplo, dentro de una empresa, ¿no? Seguridad, brindan la seguridad, brindan la protección, brindan la vigilancia. Yo no he preguntado qué es seguridad de la información, yo he preguntado qué es información. Me quedo con la respuesta de Yaú y también con la respuesta de Pardo y también con la respuesta de Salguerón. Claro que sí, la información básicamente son un conjunto de datos que han sido pues obviamente organizados, estructurados, ¿no? Procesados y almacenados dentro de una empresa. La empresa no maneja datos, maneja información, pero esa información son un conjunto de datos que han sido obviamente clasificados, estructurados, ordenados, ¿no? Y, ¿por qué no? Procesados y almacenados dentro de la empresa. Eso siempre y cuando la información esté sistematizada. Ajá, profesor, significa que la información física, existe en la empresa, también es información. O sea, los documentos, los libros contables, la planilla de pago, por ejemplo, el inventario de productos, toda la información que la empresa utilice, como dijo Pardo, como recurso, ¿no? Es información que la empresa, para ellos, es importante. A eso se le llama información sensible, que obviamente hay que cuidar, que obviamente hay que proteger, que obviamente hay que salvaguardar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta era un poco para poder adentrarnos al tema, ¿no? Entonces, que quede claro que cuando hablamos de seguridad de la información, entonces, si unimos los dos términos, viene a ser un conjunto de medidas, ¿no? Un conjunto de medidas que ayuden a proteger la información de la organización, la información de la empresa. Y esta información puede ser física o puede ser digital. ¿Estamos de acuerdo? No solamente pensemos que la información va a estar siempre digitalizada o virtualizada. No siempre es así. La información en una organización, en una empresa, también puede estar de forma física, a través de archivos, de ficheros, de libros, etcétera. Y pues toda esa información, tanto física como digital, pues nosotros como especialistas de IT tenemos que brindar, ¿no?, las medidas de protección, ¿no?, que ayuden a, digamos, a brindar pues la seguridad de la misma. ¿Ok? Muy bien, entonces iniciemos. Muy bien, en esta primera parte tenemos un primer logro, que es lo que buscamos con esta sesión del día de hoy. Básicamente, reconocer. Esa es la acción, ese es el verbo. Reconocer las principales amenazas informáticas que actualmente existen, teniendo en cuenta la teoría de la seguridad de la información y la gestión de riesgos. Entonces, para poder yo plantear
medidas de protección o medidas de seguridad, pues tenemos que primero conocer cuál es la amenaza, ¿no? Es como por decir, hablemos de seguridad física en una empresa, ¿no? Yo no puedo saber si, digamos, de qué adolece la empresa antes de intentar, por ejemplo, implementar un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP, porque un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP obviamente va a asegurar, ¿no?, la protección a las instalaciones de una empresa. Eso es más que obvio. Pero la pregunta es, ¿y en dónde voy a colocar esas cámaras de seguridad? ¿En qué puntos que sean efectivamente estratégicos para poder, digamos, captar las imágenes de quién ingresa o quién sale dentro de la organización, dentro de la empresa en cuanto a sus instalaciones? Yo primero tengo que hacer un reconocimiento de cuáles son los puntos, digamos, débiles o cuáles son los principales puntos de acceso que podría entrar personal ajeno a la organización, que no necesariamente tienen que ser, en este caso, los empleados o los clientes. Entonces, identificando cuáles son esos puntos vulnerables de acceso, una vez que tú los identificas, dices, muy bien, es aquí donde vamos a instalar y a configurar cuáles van a ser las cámaras de seguridad que nos van a permitir el monitoreo, la vigilancia, ¿no?, de acceso a la empresa. Y de esa manera, pues, establecer un sistema, ¿no?, de seguridad a nivel, pues, físico, por ejemplo. Entonces, para yo poder, digamos, fomentar o elaborar o formular medidas de protección, primero tenemos que conocer cuáles son las amenazas que existen a nivel informático, para en función a eso poder plantear una estrategia o poder elaborar, en este caso, una serie de acciones, de medidas de protección para lo que es la seguridad de la información. Muy bien. Hablemos entonces de la seguridad de la información, ¿no? Y aquí tenemos 3 preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué es la seguridad de la información? La segunda, ¿cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la seguridad de la información? Y 3, ¿por qué se dice que la información es de vital importancia para una empresa? ¿Alguien me puede decir la primera pregunta? ¿Puede intervenir y decirme qué entienden ustedes por seguridad de la información? Luego de la explicación breve que hemos dado. ¿Ideas? A ver, te escucho. Profesor, ¿es la protección a la información mediante amenazas como virus, robos de datos, hackeos, entre otros? Evitar eso. Claro. Ya, Sí. muy bien. Ok, gracias. ¿Alguien más? Con la primera pregunta. ¿Sí te escucho? Participen, señores. No importa que se equivoquen. La idea es que todos estos conceptos nos vayamos, como se dice, haciendo costumbre, ¿no? Seguridad de la información, políticas, normas. Tenemos que ir, como se dice, adecuándonos a estos nuevos términos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro semestre académico. Te escucho, Flores. Medidas, profesor, medidas de prevención para proteger los datos de los clientes o de los usuarios de algún sistema, ¿no? Proteger, De la tomar empresa, medidas, ¿verdad? precaución. Ok, medidas entonces de protección. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Proteger los datos de la empresa y también de los usuarios, ¿no? Sus clientes. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, gracias. Claro, cuando decimos que es la seguridad de la información, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de poder aplicar una serie de políticas o normas de seguridad, que generalmente cuando hablamos de seguridad de la información es hablar de la normativa ISO, la ISO 27001. Es decir, aplicar un conjunto de políticas, de medidas que estén basados en controles de acceso, que aseguren justamente el acceso a información que es confidencial, ¿ya? Y no solamente que tenga que ver con la confidencialidad, sino también con la protección, que tenga que ver también con la disponibilidad de la misma. Es decir, en una empresa, cuando no se pueda tener acceso a un sistema, ¿a quién crees tú que van a ser responsables? ¿Al vigilante? ¿Al gerente general? ¿Al jefe de recursos humanos? ¿Al jefe de almacén? ¿Al jefe de ventas? No, van a ser responsable al jefe de sistemas. Si en una empresa hay un área de sistemas y
parte de los usuarios quieren tener acceso, por decir, a los reportes de las ventas, quieren tener acceso de repente a la lista de productos, quieren tener acceso de repente a la planilla de pago, etcétera. Cada uno de estos usuarios va a necesitar tener acceso a esa información, información que seguramente ya estará sistematizada, pero si hay un problema de conectividad, hay un problema de repente de acceso, de disponibilidad del servidor, etcétera, a quien van a ser responsable es al especialista de IT, en este caso la gente de sistemas. Van a decir, ¿y dónde están la gente de sistemas? Porque el sistema nunca carga, no podemos conectarnos. O lo peor que puede pasar es que exista un ataque o que el servidor haya sido víctima de un ataque remoto y cuando intentamos acceder a su información simplemente no encontramos de repente la base de datos o la información ha sido modificada o la información de repente ya no existe. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Pues han violado la seguridad de la información. Algo ha pasado. ¿Y quién es el responsable de ello, no? Entonces, ¿cuáles son las políticas o medidas que tiene el área de sistemas para proteger los datos, por ejemplo, del servidor, ¿no? Entonces, a quienes van a ser responsables es el área de sistemas. Lo que no funciona bien en una empresa, sobre todo cuando manejan sistemas de información, es el área de sistemas. Por eso yo siempre digo, el área de sistemas es el área más sensible de una organización. ¿Por qué? Porque bajo el área de sistemas está la custodia de data que es importante para la empresa, y data de distintas áreas. ¿Estamos? Entonces, es importante evaluar, ¿no? Primero, identificar cuáles son las principales amenazas a las cuales se podría estar expuesta esta información de la empresa, para en función a ello, poder ver qué medidas, como dijo Yaun, de seguridad podemos plantear, ¿no? Como dijo por ahí otro de sus compañeros, ver justamente el tema de la protección de los datos, ¿ok? Muy bien. La segunda pregunta hace referencia, dice, ¿cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la seguridad de la información? ¿Alguien me puede decir la definición de qué cosa es un riesgo? Definición de riesgo. ¿Qué entienden ustedes por riesgo? Ideas. Riesgo. ¿Alguien tiene la definición? ¿Qué entienden por riesgo? ¿Algún peligro, profe? Ya, algún peligro. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Excelente, Briseño. A ver, ¿quién más? Son las Profesor, posibilidades o situaciones, profesor, que pueden causar un peligro. O sea, un riesgo es una situación Es un que escenario, puede ¿no? causar. Ya, muy bien, ok. ¿Alguien más? Dime, Yurida, te escucho. Profesor, dije también una amenaza. Los riesgos son las amenazas. No. Las amenazas vienen después. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya. Ok, vamos a analizar la intervención de Yaun. Si bien es cierto, y también lo que dijo Briseño, si bien es cierto, un riesgo, los riesgos vienen a ser básicamente situaciones, vienen a ser, en este caso, escenarios, ¿no? Por ejemplo, Vázquez Flores dirá, profesor, si este semestre no entrego mis tareas y no entrego mis foros, corro el riesgo de desaprobar el curso, ¿verdad? Obviamente, porque si no hay entrega de actividades, ¿de dónde te saco la nota? ¿De dónde te evalúo, no? Entonces, sí, el hecho de los riesgos, pues el riesgo son posibles escenarios, ¿no? A los cuales podríamos estar, ¿no? Son situaciones. Entonces, hay algo que también dijo Yurida, ¿no? Las amenazas, todo riesgo, por así decirlo, nos va a poner en una situación o en un escenario de repente adverso al cual nosotros quisiéramos estar y corremos una serie de amenazas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso estos conceptos que van a ser incluso repetitivos y que vamos a ir clarificando, ¿ok? No se preocupen. Muy bien, entonces, cuando hablamos de cuáles son los principales riesgos a los cuales está expuesta la seguridad de la información, dice la pregunta, ¿no? Pues pueden haber varios tipos de riesgos, como por ejemplo, si yo lo veo desde el punto de vista desde el servidor de la base de datos, si yo no tengo copias de seguridad, por decir, si no manejo backups, pues corro el riesgo de perder la información de la empresa, ¿no? Entonces, tenemos que, en cierta medida, evaluar primero, ¿no? Cuáles son los principales riesgos a los cuales podría estar expuesta la seguridad de esa información.
el robo de los datos, la pérdida de la información, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Muy bien, la tercera pregunta dice, ¿por qué se dice que la información es de vital importancia para una empresa? Yo creo que esta pregunta sí todos lo pueden responder. ¿Por qué se dice que la información es de vital importancia para una empresa? Ideas. Ideas. A ver, los escucho. Obviamente la respuesta es en afirmativo, ¿no? La información de toda empresa es importante, es vital, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se dice que la información es de vital importancia para una empresa? Para poder ser mejor que sus competencias, para una mejor toma de decisión. Ajá, esa es la palabra clave. Muy bien. Por algo hiciste tu sistema de BI, ¿sí o no? Ok, claro, todo sistema de información debe ayudar a tomar decisiones a una empresa, ya sean decisiones operativas, si es un sistema transaccional, o puede ser en este caso toma de decisiones estratégicas o a nivel táctica. Muy bien, la información es de vital importancia para una organización, para una empresa, porque muchas de las decisiones que se toman en una empresa está basado en información. Es decir, los jefes de área, la alta gerencia, no toma decisiones sin no tener una fuente, ¿no? Sin no tener indicadores, sin no tener datos que respalden la decisión que ellos van a tomar. Entonces, esa información la tienen y la manejan ellos. Por lo tanto, es de vital importancia para ellos tener, digamos, salvaguardada su información. Y cuando hablo de información, estoy hablando en términos generales. Esta información puede ser información de ventas, estados financieros, puede ser el tema de las finanzas, puede ser el tema logístico. Toda la data que maneje la empresa, la organización, es de vital importancia. Por lo tanto, se dice que la información es el activo, subrayen esa palabra, es el activo más valioso de una organización. ¿Cuál es el activo más valioso de una empresa? Su información. La información es el activo más valioso de una organización después de su capital, claro está. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos ido clarificando un poco estos conceptos, estos términos, que lo vamos a ir viendo de la manera que continuemos con nuestro curso. Bien, a ver, a continuación vamos a ver el presente video. Por favor, atentos, que hay una pregunta que se formula luego de la visualización del siguiente video. Muy bien, entonces, a ver, vamos a estar atentos, miramos el video y luego comentamos. ¿Sabías que la seguridad en las organizaciones ya no se limita a la protección de dinero, edificios, bienes y personas? La realidad actual exige que las organizaciones protejan un recurso esencial: la información. Las entidades dependen de la información y de la tecnología que la soporta. Esto ha traído una serie de problemas de seguridad que han afectado seriamente nuestro país. Según informes de 2013 de KPMG y Symantec, Colombia es el mayor productor de correo basura en Latinoamérica y el sexto país en el mundo con mayor actividad maliciosa en línea. El cibercrimen generó daños económicos cercanos al billón de pesos. La Policía Nacional capturó 422 personas asociadas a delitos cibernéticos y recibió 4.300 reportes de incidentes relacionados con la seguridad de la información. Las organizaciones gubernamentales se han convertido en blanco frecuente de ataques informáticos. Veamos. 10 de septiembre de 2012. Roban expedientes de casos judiciales del jefe paramilitar, alias Don Berna. 9 de mayo de 2014. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura denuncia el robo de expedientes de falsos positivos y otras investigaciones. 2 de julio de 2014. El presidente Santos denuncia la falsificación de su firma en un decreto que establecía día cívico por partido de la Selección Colombia. 6 de julio de 2014. El grupo Anonymous
altera el sitio web del Plan PYME Digital del Ministerio de las TIC. Sin las medidas necesarias, la información y la infraestructura tecnológica de la Gobernación de Antioquia puede verse expuesta a múltiples riesgos. Imaginemos el siguiente escenario. Un delincuente ingresa al centro administrativo departamental y sustrae folios con casos de contrabando de licor y un celular que un servidor público encargado del proceso dejó descuidado en su puesto de trabajo. Funcionarios que usan contraseñas inseguras son suplantados por ciberdelincuentes, quienes realizan un fraude a través del sistema contable de la entidad. Un grupo de hacktivistas consigue alterar el contenido del sitio web de la Gobernación de Antioquia e infecta con software malicioso los equipos de trabajo de los funcionarios. Estamos dispuestos a permitir que situaciones como estas afecten la reputación de la entidad, generen grandes pérdidas económicas y perturben la prestación de los servicios a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo proteger a la Gobernación de Antioquia de estas amenazas? Mediante la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información SGSI. Un SGSI es una herramienta de gestión basada en la norma ISO 27001 que permite identificar, atender y minimizar los riesgos que atenten contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de una institución. Gracias a la implementación de este sistema, los ciudadanos se benefician por la prestación oportuna de los servicios y la disponibilidad de los sistemas de información empleados para la consulta de datos y la realización de trámites, viendo fortalecida su confianza en la entidad. La organización se beneficia con la protección de los activos de información, el mantenimiento de la conformidad legal, el resguardo de la imagen institucional y la reducción de las pérdidas generadas por incidentes de seguridad de la información. El Comité de Dirección de Seguridad de la Información CDSI definió que el alcance inicial del sistema de gestión abarcará el proceso de planeación y administración de las TIC para el Centro Administrativo Departamental, la Fábrica de Licores de Antioquia, el Palacio de la Cultura y otras sedes relacionadas. Mediante un enfoque iterativo e incremental, la cobertura del sistema se extenderá con cada ciclo de mejora. La implementación se enmarca en el ciclo de la mejora continua PHBA. Fase 1. Planear. Consiste en definir el alcance del SGSI, sus objetivos e identificar los riesgos de seguridad de la información. Fase 2. Hacer. Se establecen planes de tratamiento de los riesgos identificados y se aplican controles de mitigación. Fase 3. Verificar. Se evalúa la eficacia del sistema mediante el análisis de indicadores, realización de auditorías y revisión de la dirección. Fase 4. Actuar. Se toman acciones tanto preventivas como correctivas y aplicación de las mejoras identificadas. El seguimiento del proyecto es una actividad transversal que se realiza a través de las reuniones mensuales del CDSI, comité que monitorea el avance de las actividades y resuelve las posibles situaciones que dificulten la ejecución del proyecto. El proyecto de implementación del SGSI está planeado para ser ejecutado en 2 años. Está compuesto por 20 hitos y 80 actividades. Tiene un esfuerzo planeado de 3.800 horas hombre y un valor estimado anual de 274 millones de pesos que corresponden a costos de entrenamiento, auditoría, concientización y talento humano. En este caso, un director de tecnología, un oficial de seguridad de la información, un ingeniero y un líder de proyecto. Los resultados de la ejecución del proyecto a la fecha incluyen definición formal del alcance y los objetivos del SGSI, establecimiento de una nueva política de seguridad de la información, documentación de varios procedimientos de seguridad. Los anteriores resultados permiten obtener un nivel actual de cumplimiento del 32% de los requisitos no excluibles
de la norma ISO 27001-2013. Finalmente, podemos afirmar que aunque la gobernación de Antioquia está expuesta a un entorno lleno de amenazas, el sistema de gestión de seguridad de la información posibilita la operación segura de la entidad. Esta iniciativa se llevará a cabo con éxito solo si somos conscientes que este no es solamente un esfuerzo tecnológico, sino de toda la organización. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI. Ok. Ya, listo. Bien, ok, entonces luego de ver el siguiente video, el video que acabamos de ver, luego de apreciar el video anterior, hay algunos conceptos fundamentales, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Luego de ver el video, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es el SGSI? A ver, ¿estuvieron atentos? Cuando dice que es el SGSI, ¿a qué se refieren esas siglas? ¿Ideas? Es un El sistema de gestión de seguridad de de la información. información. Muy bien, excelente. ¿De qué información estamos hablando cuando nos hablan específicamente de la protección de datos? El cliente o una empresa en general. Ok, perfecto. Pregunta 3. ¿Qué tan expuesto estamos a la pérdida de información? ¿Qué tan expuesto estamos a ser víctimas de ciertas amenazas que pongan en riesgo la información? Según el video, estamos muy expuestos, profesor, porque por lo que comenta ahí, dice, vulneraron la seguridad del sistema informático hasta del presidente de Colombia. Así es, vulneraron su firma, ¿no? Y lanzaron un decreto de día no laborable. Muy bien, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? Gracias, Yaun. Ya, ok, continuamos entonces. Bien, entonces hablemos de qué cosa es un SGSI, un sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, toda la información que es almacenada, dice, y procesada por una empresa siempre va a estar expuesta ante amenazas, ante ataques, ¿no? Ya sea por meros intereses quizás comerciales, intereses de repente intelectuales, quizás de repente una amenaza de ataque que busque la extorsión o el chantaje, también eso puede ser un motivo de que se busque vulnerar el acceso a la información, o quizás por error. Ese error puede ser intencionado o puede ser quizás por negligencia. También la información de una empresa puede estar expuesta también ante temas de quizás ambientales, como por ejemplo una inundación, ¿no? O un incendio. Entonces, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que no solamente la información como tal va a estar, digamos, expuesta no solo a ataques informáticos, sino también puede estar expuesto a errores que puede cometer incluso no solo el usuario, sino también el personal de sistemas, el personal de TI, ¿no? Que puede actuar de forma intencionada o por negligencia y poner en riesgo la seguridad de la información. Y cuando nos habla de temas ambientales, que la información puede también estar expuesta a temas ambientales, quizás de repente, no sé, un incendio y pues se terminó de repente, pues, qué sé yo, digamos, quemando las instalaciones de la empresa y se quemó información que no estaba digitalizada, sino información física, como por ejemplo libros o documentos que se consideren importantes. O quizás producto de una inundación, ¿no? De repente, pues, no sé, por ahí se rompió una tubería de agua, algo pasó, qué sé yo, o producto de un aluvión y pues se terminaron, en este caso, dañando los archivos, ya sea pues de repente del equipo mismo, de los computadores, o quizás la información física que ellos tenían almacenada, ¿no? A través de estos
archiveros que suelen existir dentro de una empresa también. O quizás la información que puede ser expuesta, ¿no? También a fallos en los sistemas de información, que tienen que ver mucho con el almacenamiento de los datos, que tiene que ver mucho también con las redes telemáticas o la propia informática, ¿no? Entre otras. Y también puede estar sujeta a vulnerabilidades. La información también puede estar sujeta a vulnerabilidades, dado que pueden representar puntos débiles inherentes a su propio uso en el ciclo de vida que va a estar representado a continuación. También permite, dice, que una información precisa y completa esté disponible, que sea en este caso, que esté disponible de forma oportuna, de manera oportuna, para aquellos usuarios que deben estar autorizados, que básicamente van a tener una necesidad, ¿no?, de acceder a esa información y que finalmente pues debe ser un catalizador para la eficiencia del negocio. Entonces, para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información debemos de considerar todos estos aspectos, ¿no? El tema del ataque, entonces, por ejemplo, evitar el tema de ser víctima de amenazas de ataque, el tema quizás de que la información esté expuesto a negligencia o errores que se pueden cometer dentro de la empresa, a situaciones externas, como de repente a un tema quizás ambiental, en el sentido de repente, pues que hay, no sé, la empresa está cerca de repente a un río, el desbordamiento del río, la inundación de la infraestructura, o un incendio también, ¿no?, que se puede dar, fallas en el sistema de información que maneje y que pongan pues en riesgo también la data, la información. Algunas vulnerabilidades o puntos débiles también que pueden haber en los propios sistemas y que pueden poner en riesgo la seguridad de la misma, ¿no? Y por otro lado nos habla de que nosotros como especialistas de IT debemos de permitir siempre que la información sea siempre exacta, que la información sea siempre precisa y lo más importante, que esté siempre disponible, que los usuarios puedan acceder a ella en el momento que realmente requieran, ¿no? Entonces, son una serie de elementos y factores que tenemos que considerar cuando queramos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información dentro de una empresa. Muy bien. Para poder, dice, interrelacionar y coordinar las actividades de protección para la seguridad de la información, cada empresa, cada organización necesita establecer su propia política, y vamos a subrayar esta palabra, política y objetivos. Es bien conocido que cada empresa maneja sus propias normas, su propia normativa, sus propias políticas, ¿correcto? Tiene sus propios ideales, objetivos que ellos quieren cumplir. Entonces, para nosotros poder, digamos, realizar o implementar un sistema de gestión de seguridad de la información a largo plazo, porque esto obviamente no se implementa de la noche a la mañana, debemos de considerar una serie de aspectos que tiene que ver mucho con la normativa, con la política y con los objetivos de la empresa, para poder luego considerar el hecho de poder implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no?, que sea pues coherente, ¿no?, con el marco global de la empresa. Una vez fijados los objetivos, también en tema de seguridad de la información, necesitamos también asegurar el modo de cómo poder lograr esos objetivos de forma eficiente o de forma eficaz. En definitiva, un sistema de gestión de seguridad de la información, o también conocido como SGSI, en su forma abreviada, es la que nos va a permitir, ¿no es cierto?, poner, digamos, buen recaudo la información que maneje la empresa, pero esto no va a ser posible si es que no consideramos, ¿no?, una serie de políticas o un conjunto de políticas, de procedimientos y también de directrices junto a los recursos que la empresa maneja y las actividades que están asociados en este caso y que van a estar administrados colectivamente por la empresa. ¿En la búsqueda de qué? En el afán de qué? De buscar justamente proteger sus activos de información que son esenciales para toda organización. ¿Ok? Muy bien.
Un sistema entonces de gestión de seguridad de la información, desde la visión del estándar internacional de lo que viene a ser una ISO, la 27001, es un enfoque sistemático. ¿Para qué? Para establecer, dice, para implementar, para operar, monitorear, revisar y mantener, y sobre todo también mejorar la seguridad de la información de una empresa. Y lo más importante, lograr sus objetivos comerciales, lograr sus objetivos de negocio o de servicio que ofrece una empresa, ¿no? Por ejemplo, en empresas públicas, ¿no? O quizás en organizaciones sin fines de lucro. Es decir, un sistema de gestión de seguridad de la información no solamente es exclusivo para empresas privadas, también pueden ser para empresas públicas, es decir, una institución del Estado que maneje información que quizás sea muy importante para ellos y que sobre todo que compromete a la ciudadanía, como por ejemplo una alcaldía, por ejemplo un ministerio, etcétera. Ellos necesitan de un SGSI, necesitan de un sistema de gestión de seguridad de la información que debe estar basado obviamente en un estándar internacional, y ese estándar internacional viene a ser las normativas ISO. La 27001 es la que, digamos, compete al tema de seguridad informática, ¿ok? Pero eso no le resta importancia a que también se pueda implementar un SCGI, por ejemplo, de repente una organización sin fines de lucro puede ser, por ejemplo, una ONG. ¿Estamos? Entonces, los sistemas de gestión de seguridad de la información no solamente se implementan para entidades privadas, es decir, para empresas privadas, también puede ser, en este caso, para instituciones públicas de gobierno que necesiten tener, digamos, un sistema adecuado que proteja, ¿no?, el acceso y la disponibilidad a la información que ellos manejan. El alcance de un sistema de gestión de seguridad puede incluir entonces, en función de dónde se identifiquen y ubiquen los activos de información esenciales, total, con solo una parte de la empresa o de la organización. También tiene que ver sus funciones específicas e identificadas por la misma. También tiene que ver el tema de las funciones que se van a realizar, que pueden ser en grupo, ¿no?, dentro de la misma empresa. Aquí definitivamente para poder establecer el verdadero alcance de un SCGSI es quienes van a estar a cargo es el área de sistemas. Entonces, el área de sistemas, el personal que labora en el área de sistemas, tienen que definir la estructura de este sistema de gestión de seguridad de la información. Y aquí hago una reflexión en el sentido de que, si bien es cierto, en Internet nosotros podemos acceder a una serie de información, podemos acceder incluso a sistemas de gestión de seguridad que se han implementado en algunas empresas, pero evitemos tratar de, si es que lo queremos hacer de forma profesional en una empresa, tratemos de hacer copy-paste, tratemos de evitar, tratar de implementar lo que se hizo en una empresa en la que nosotros estamos de repente trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada organización tiene necesidades distintas, tiene políticas y normas distintas y maneja información distinta. Por lo tanto, pueden haber variaciones, no solamente en el planteamiento del sistema, sino también en la definición del alcance del mismo, ¿ya? Tener en cuenta ese detalle. Bien. El término, entonces, seguridad de la información, generalmente se basa en que la información se considere un activo, y un activo que tiene un valor, que requiere sobre todo de protección adecuada, por ejemplo, contra la pérdida de lo que viene a ser los 3 principios básicos de la seguridad de la información, que están basados básicamente en la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Estos 3 términos, por favor, no nos olvidemos. Cuando tú escuches el término disponibilidad, confidencialidad e integridad, estos son los principios que rigen la seguridad de la información. ¿Ok? ¿Ya? Si en algún foro por ahí te dice, mencione cuáles son los principios que rigen la seguridad de la información, inmediatamente te acuerdas que son 3. Disponibilidad, confidencialidad e integridad. Muy bien, cada empresa puede extender e integrar un sistema de gestión de seguridad de la información, y las 3 características o principios básicos
de la definición de seguridad de la información, que tiene que ver con disponibilidad, con confidencialidad y con integridad, pues adicionales, ¿no? A las que también se puede considerar, por ejemplo, el tema de, o el principio de, o la característica de autenticidad, trazabilidad y auditabilidad. ¿Qué significa esto? Significa, jóvenes, que la información en una empresa siempre debe estar disponible y accesible por los usuarios. 2, que la información siempre debe de ser confidencial. Significa que no cualquier usuario que no esté autorizado a acceder a determinados datos puede tener acceso. Y 3, es la integridad de los mismos. Es decir, que la información nunca sea modificada o alterada, ¿no? Sino que mantenga su principio de integridad y de originalidad. La autenticidad es una característica también propia, así como también la trazabilidad y la auditabilidad, ¿no? El hecho de auditabilidad tiene que ver con el hecho de que se puedan auditar la información que ellos manejen, según se considere de forma oportuna, para cumplir justamente, dice, con los requerimientos internos y externos que deben ser aplicables en cada actividad dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que el activo más valioso o más importante de una empresa, ¿cuál es? Lo acabo de decir, es su, ideas. ¿Cuál es el activo más valioso de una organización? A ver si han estado atentos. ¿Cuál es el activo más valioso de una organización? Su información. Ok, no se olviden, por favor, información. Y si digo cuáles son los principios que rigen la seguridad informática, ¿cuáles son esos 3 principios que rigen la seguridad de la información? Los mencioné también. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Excelente, muy bien. Esos son los 3 principios que rigen la seguridad de la información. Principios básicos que rigen la seguridad de la información: el principio de disponibilidad, el principio de confidencialidad y el principio de integridad. Muy bien, excelente. Ok. Bien, aquí tenemos una imagen, ya, en la cual pues vemos cómo es que realmente se implementa un sistema de gestión de seguridad de la información. Todo esto es la estructura de un SGSI, ¿no? En inglés, Information Security Management System. Si te das cuenta, pues son una serie de pasos que hay que considerar. Por eso yo digo que un SGSI en una empresa no se implementa de la noche a la mañana. Lleva un tiempo de análisis, de maduración, de una serie de etapas, de procesos que hay que considerar para poder implementar un sistema de esta naturaleza. Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿ya? Esto también tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿no? La primera etapa, pues, tiene que ver con la obtención del soporte, ¿no? Que le vamos a dar siempre a las distintas áreas o casos de negocio dentro de la empresa, ¿no? Así como también el inventario de la información que ellos manejen, los riesgos del acceso a la información. La información también se puede inventariar, se puede almacenar, y en cada uno de esos procesos pues se deben de aplicar ciertas políticas o ciertas normas, como por ejemplo la ISO 27002, 27005. Acuérdense que la ISO son por códigos y cada código pues tiene, digamos, sus propias características. Esto es un tema bastante amplio, para ser sincero. Muy bien, por otro lado también hay que considerar, por ejemplo, programas de desarrollo o de implementación, ¿no? También hay que considerar planes de tratamiento de riesgos. También hay que considerar, por ejemplo, el tema de lo que viene a ser, por ejemplo, el tema de las auditorías, ¿sí? Que también es importante, que se deben de auditar pues una serie de datos, como por ejemplo reportes, información que manejan, incidencias, métricas, políticas, etcétera, ¿no? Y todo eso también está a cargo de una ISO, ¿no? Como por ejemplo la ISO 27004. La ISO 27001, que tiene que ver con el tema que vamos a abordar, pues tiene que ver también con, por ejemplo, las actividades de revisión, de corrección, de certificaciones a obtener, que son propias del sistema de gestión de seguridad.
el tema también de la certificación de auditoría, en el caso que la empresa quiera tener un certificado de auditoría de datos, ¿correcto? Y pues es todo un proceso que va amarrado con todos ellos entre sí, o sea, no es que implementamos una ISO y esta es independiente del resto, ¿no? Todo guarda relación, ¿no? Todos los procesos que se manejen dentro de la empresa, porque en realidad un sistema de gestión de seguridad de la información va a atacar toda la organización, toda la estructura jerárquica, todas las áreas, porque se supone que es un sistema que tiene que ser integral, que tiene que dar una mirada a todas las áreas y ver qué información maneja cada una de ellas para que las políticas que se van a implementar en verdad ataquen a cada una de las necesidades, ¿no? Que ataquen realmente y que eviten las amenazas y los riesgos a los cuales van a estar expuestos. Entonces, es un tema bastante complejo, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, tenemos lo siguiente, ¿no? Nos dice cuál es la información a proteger, ¿no? ¿Cuál es la información más valiosa que manejamos? Esa debe ser la primera interrogante que nosotros debemos de plantearnos como especialistas de sistemas dentro de una empresa. Ok, vamos a implementar o queremos implementar de aquí a, no sé, al próximo año, de aquí a 2 años, un verdadero sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cómo implementar este sistema? Pues primero tenemos que conocer la normativa ISO, ¿no? La ISO 27001, leerla y saber de qué estamos hablando, de qué trata la normativa como tal, porque son más o menos algo de más de 121 controles y políticas. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, que es bastante extenso. Y primero tenemos que conocer ello. Y 2, es identificar cuál es la información que realmente es importante y es valiosa para la empresa, ¿no? Como por ejemplo la información de repente que manejan y que están asociados pues a sus clientes, de repente la información que la empresa maneja y que está asociado de repente a sus ventas, la información asociada a su personal, la información de repente que está asociada a sus productos, la información que está asociada a sus operaciones. Toda esta información que ellos manejan como empresa de clientes, proveedores, ventas, productos, y cuando habla de operaciones pues están hablando de repente de facturas, guías de remisión, etcétera. Toda esa información de repente para ellos es importante y es valiosa. Y por eso es importante identificar primero cuál es la información que la empresa maneja y que considera útil, importante y valiosa, de la cual se supone queremos proteger o queremos, en este caso, salvaguardar. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos de cuáles son las principales amenazas que existen. Existen un sinfín de amenazas que existen hoy en día en cuanto en temas de informática, como por ejemplo la violación de la privacidad de los empleados, como por ejemplo la indisponibilidad de la información clave, como por ejemplo la amenaza de que se cometan fraudes informáticos, o el hecho de que existan puertos vulnerables abiertos en un computador, o la amenaza de la denegación de servicios. Acuérdense que en informática los sistemas manejan generalmente una serie de servicios y de puertos, y que muchos de los servicios pueden quedar detenidos o bloqueados. El hecho también de la amenaza de no contar con los últimos parches, ¿no?, actualizados o que estén correctamente instalados, así como también el hecho de que existan agujeros en la seguridad de las redes a las cuales están conectados los equipos. El hecho de que no existan copias de seguridad, eso también es una amenaza. El hecho de que no existan copias de seguridad, los famosos backups. También está el tema de password cracking y también los exploits. Entonces, hay muchas amenazas que definitivamente existen y que tenemos que tener en cuenta ese tema también, ¿no? Otra amenaza es el hecho de no contar con antivirus actualizado, ¿no? El hecho de ¿tienes un antivirus? Sí, el antivirus está instalado en los equipos de los usuarios. Ok, la pregunta es, ¿están actualizados? Porque a veces el usuario simplemente se conecta, pero ni siquiera sabe si su antivirus está o no está actualizado. Y si se activa la ventana de actualización, simplemente le da a cancelar porque tiene que seguir trabajando.
Entonces, ¿cuál es el plan de contingencia? ¿No? Porque como área de sistemas tiene que haber un plan de contingencia, un plan de trabajo, para ver el tema, por ejemplo, de actualización de los antivirus, ¿no? Que manejen dentro de la empresa. Así como también otra amenaza puede ser el tema de realizar instalaciones por defecto. A veces los usuarios, muchas veces, son los que terminan infectando los equipos, las laptops o los ordenadores de escritorio que pueden existir dentro de una organización. Cuando traen de repente vía USB o vía CD un programa no autorizado y terminan instalándolo en el equipo, ¿no? Y si no hay políticas de acceso, políticas de seguridad, no hay restricciones, configuraciones que eviten instalar programas no autorizados, pues eso también puede conllevar a que se esté de repente bajando o instalando no solamente programas no autorizados, sino también malwares o virus, ¿no? Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? De las principales amenazas que existen. ¿Existen más amenazas? Sí. Por ejemplo, otra amenaza es la ingeniería social, ¿no? La ingeniería social es una técnica que está basada, por ejemplo, en el engaño, el hacking de las centrales telefónicas, el spamming, la destrucción de soportes documentales, el acceso, por ejemplo, también la amenaza del acceso indebido a documentos impresos, es decir, que personal que no autorizado acceda de repente a ciertos documentos que están en físico y que no deberían tener acceso. Entonces, ¿cómo monitoreo eso? Pues sencillo, un sistema de videovigilancia mediante cámara IP para saber quiénes ingresan a qué áreas y todo eso queda registrado. También el hecho de que existen programas bomba o también conocido como troyanos, los malware, ¿no? Típico, aquí están los virus también son una amenaza. La captura de un computador o de un ordenador desde el exterior, es decir, la captura de un computador o el hecho de monitorear un equipo de forma remota, eso también es otra amenaza. El acceso clandestino a redes de repente no autorizadas, por ahí alguien está conectándose un equipo vía Wi-Fi a otra red de acceso libre, ¿no? Y si no hemos creado las restricciones del caso a nivel de equipo, pues este señor se va a conectar a otra red y sabrá Dios qué cosa va a descargar o a instalar, dado que la red en la cual está conectado de repente no puede hacer esa descarga. El incumplimiento también de leyes y de regulaciones, ¿no? La violación de las contraseñas, el hecho de que alguien acceda o digamos, a una cuenta de usuario sabiendo la clave de otro usuario, eso también suele pasar. La interrupción de los servicios, eso también es otra amenaza. Y también la intercepción y modificación y sobre todo la violación de los correos, ¿no? No cualquiera debe tener acceso al correo informático, ¿no? Tu correo informático es tuyo, es personal. El hecho también de recibir correos electrónicos, ¿no? Mails que son anónimos, que muchas veces se difunden agresiones, ¿no? O amenazas. También está otra amenaza, el hecho de que se roben de forma física, es decir, físicamente, se roben los equipos de la empresa. Eso también es una amenaza. ¿Por qué, profesor? Porque pone en riesgo el TI. ¿Qué es el TI? La tecnología de la información, el activo de TI. Acuérdate que una laptop, un ordenador, un mouse, un teclado, un escáner, una impresora, es un activo de TI, es un activo de tecnología de la información que está en la clasificación de hardware, ¿ok? Entonces, si alguien viene y se lleva un equipo, se roba un equipo de la empresa, esa es una amenaza. Entonces, el robo o extravío, no solamente de notebooks, sino también de laptops o de repente de equipos de cómputo. La falsificación de la información por terceros también es una amenaza, porque pone en riesgo lo que decía hace un momento el compañero Yaun, ¿no? La integridad de la información, ¿no? Acuérdate que la integridad de la información es uno de los principios de la seguridad informática, ¿no? Vuelvo a hacer mención. Principios de la seguridad informática, 3. Disponibilidad, integridad y confiabilidad. Ya, esos 3 puntos, por favor, no se olviden. Entonces, como vemos, pues hay una serie de amenazas que existen. Aquí en esta sesión te estoy presentando, en total son 40 amenazas
que existen a nivel informático, hay muchas más, pero son, digamos, las más comunes, que pueden poner en riesgo no solo la información, sino también los activos de TI. ¿Estamos? Entonces, analicemos y digamos, ajá, entonces, profesor, toda amenaza pone en riesgo la seguridad de la información. Ahora sí, ¿tenemos claro el concepto? Cuando yo decía, ¿cuáles son los principales riesgos? Pues, profesor, los riesgos se tienen que analizar y evaluar, ¿no? Producto de la identificación de las amenazas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, el hecho de una amenaza por decir, vamos a tomar un ejemplo de amenaza. Ya, lo que ustedes conocen. Malware, virus. Frente a la amenaza de un malware o de un virus, se corre el riesgo de, ideas, su participación, por favor. ¿Cuál sería el riesgo frente a un virus, a un malware? A ver, ustedes creo que solo viven día a Pueden día. perjudicar a un ordenador, a una computadora. Ya. ¿Se eliminan tus archivos? Claro, puede ser. Ya. Los esconde, profe. Ya. En USB. Los esconde, los oculta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otro O riesgo? los multiplica también, como un bucle. Ya. Crea copias. Exacto. Ya está. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta cuando yo te diga cuáles son los principales riesgos en seguridad informática? Entonces, tú primero tienes que decir, un ratito. Ya, usted quiere que yo le dé ejemplo de principales riesgos en seguridad informática, pero los riesgos se dan previa identificación de las amenazas. ¿Ya? Por favor, no se olviden. Entonces, tenemos una amenaza. Una vez que tú sabes cuál es tu amenaza, identificas. Y si eso ocurre, ¿se pone en riesgo qué? Y ahí tú empiezas a evaluar y a identificar. ¿Ya? Entonces, como la carrera es análisis de sistemas, aquí es donde vamos a tener que investigar y analizar, porque cada amenaza va a conllevar a ciertos riesgos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor, ¿me escucha? ¿Estamos ahora sí claros? Todo riesgo se evalúa previa evaluación de una amenaza. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto, ok. Entonces, no hago hincapié a esto para que no se equivoquen. ¿Ya? Para yo poder identificar riesgos, primero tengo que haber identificado las amenazas. Yo digo, si ocurre esta amenaza, se pone en riesgo tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Ok? No confundir esa parte, por favor. Muy bien. Dicho esto, entonces hablemos de cuáles son las vulnerabilidades comunes que existen, ¿no? Porque hay vulnerabilidades, claro que sí. Y veamos cuáles son estas vulnerabilidades comunes. A ver, tenemos por acá, dice, una primera vulnerabilidad es el inadecuado compromiso de la dirección. ¿A qué se refiere con esto? La dirección puede ser la gerencia general o puede ser la dirección del propio área de sistemas. Si el área de sistemas no tiene un compromiso adecuado, ¿no? Con el tema de seguridad informática, pues es poco lo que nosotros como especialistas vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son generalmente la alta gerencia y el jefe de área, pues quienes van a tomar decisiones con el tema que tiene que ver con el hecho de poder implementar a futuro un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Estamos? Entonces tiene que haber compromiso, sobre todo por la dirección del área que tiene que ver con el área de sistemas, ¿no? El segundo punto, la segunda vulnerabilidad común es personal, dice, inadecuadamente capacitado y concientizado. Si no capacitamos al personal, si no capacitamos, en este caso, a los empleados, a los usuarios, ¿por qué tenemos que capacitar a los usuarios? Me vas a decir tú, porque son ellos los que utilizan los activos de TI dentro de una empresa. Son ellos los que operan con los equipos, son ellos quienes utilizan los equipos de TI, utilizan los computadores. Entonces, nosotros como especialistas de sistemas tenemos que capacitar y concientizar a ese usuario y decirle qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido hacer dentro de la empresa. No puedes descargar programas de internet, evita abrir correos maliciosos, evita responder correos spam, etcétera, etcétera. O sea, son una serie de situaciones que hay que capacitar al personal de la empresa. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ellos mismos de forma involuntaria pueden, en este caso,
generar que se vulnere la seguridad de la información, ¿ya? Un primer punto es capacitando y concientizando al personal que labora en la empresa, para luego nosotros implementar ya las medidas y políticas de seguridad. 3, inadecuada asignación de responsabilidades. También pasa muchas veces eso, que asignamos a responsables, ¿no?, que de repente no tienen las competencias o las capacidades o el compromiso para poder laborar dentro del área. Y eso también puede ser una vulnerabilidad común. El cuarto punto tiene que ver con la ausencia de políticas y procedimientos, ¿no? En toda empresa hay políticas, hay normas, hay procedimientos. Más aún en el área de sistemas, también el área de sistemas debe tener sus políticas y procedimientos de cómo actuar, de cómo responder frente a cualquier ataque que se pueda estar dando dentro de la empresa en cuanto a lo que es el tema de seguridad. También otra vulnerabilidad común es la ausencia de controles. El hecho de que no existan controles físicos, lógicos, disuasivos, preventivos, detectivos o correctivos. Los controles tienen que darse en todos los niveles. Un control de prevención, preventivo, de corrección. Ocurre un error, una falla en el sistema, inmediatamente. ¿Cuál es el plan correctivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Eso también es importante tener en cuenta dentro de la gestión misma del área de sistemas. Otro punto tiene que ver con la ausencia de reportes de incidentes y vulnerabilidades. Y acá seguramente Salguerón dirá, profesor, entonces acá viene el tema que usted nos dijo, ¿no? Debemos de implementar para la semana 17 un sistema web o una aplicación móvil de repente de HelpDesk, o por qué no, una aplicación multiplataforma, ¿no? Donde tengamos pues una app móvil para el reporte de la incidencias, que lo van a hacer los usuarios, y una aplicación web para utilizar nosotros, los especialistas de sistemas, para dar seguimiento a cada una de las incidencias que están reportando los usuarios. Claro que sí. Y tú dirás, ¿para qué? Para tener sistematizado cada una de las incidencias y las vulnerabilidades que se dan dentro de la empresa. Eso va a ayudar enormemente a la gestión del área de sistemas, ¿ok? Siguiente punto, otro punto de vulnerabilidad común, el inadecuado seguimiento y monitoreo de los controles. Todo lo que nosotros queramos implementar dentro de la empresa tiene que ser monitoreado, tenemos que hacer seguimiento. ¿Cómo va la política de acceso que hemos implementado para las laptops o para los equipos? A ver, hagamos seguimiento. ¿Se han cumplido o no se han cumplido esas políticas? De repente han fallado. Y tú dirás, ¿y por qué tengo que hacer seguimiento? Para hacer mejora continua. Acuérdate de ese término, mejora continua. Siempre en la vida tenemos que mejorar. La mejora se va a dar siempre en el día a día. Todo lo que nosotros propongamos como medida de mejora, de protección, de seguridad, puede que no se dé al 100%. Entonces, tenemos que ir haciendo seguimiento y monitoreo a cada uno de los controles de acceso o políticas que nosotros queramos implementar dentro de la organización. ¿Ok? Muy bien. Seguridad de la información. La información, entonces, es un activo que como otros activos importantes, ¿no? Que como otros activos importantes tiene valor. Y sobre todo que requiere en consecuencia de una protección adecuada. La información, dice, puede estar impresa, como lo decíamos al inicio de nuestra sesión de clase, puede estar la información en físico, ¿no? O sea, escrito en papel o impreso en papel. Puede estar almacenada la información de forma electrónica, puede ser transmitida por email o por otro medio electrónico, puede ser de repente mostrada a través de videos, a través de film. Un video también es información audiovisual. ¿Por qué? Porque tienes imágenes y tienes audio. Entonces, a eso se le llama films. Y también la información puede estar hablada, puede ser una conversación, un audio, también es información. La información debe protegerse adecuadamente, cualquiera que sea la forma en la cual se decida almacenar o compartir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengamos en consideración que las medidas o políticas de seguridad que nosotros queramos implementar en una empresa no solamente
lo estemos orientando a la parte digital, sino también a la parte física. Oye, ¿y cómo salvaguardamos los libros contables del área de contabilidad? ¿Cómo sabemos quién accede a esa información que no está digitalizada, sino está en físico? ¿Qué harían ustedes? A ver, como una medida de seguridad. ¿Cómo saber quién ingresa a una determinada área? Ideas que utilizarían o qué propondrían en todo caso. ¿Qué implementarían para evitar que personas extrañas o ajenas tengan acceso de repente a un área específica donde manejan documentos en físico? Como usted mencionó en el principio, profesor, un sistema de seguridad, ¿no? Video. Sistema de seguridad informático. Ajá. Video Vigilancia. Ahora Vigilancia. sí. Claro, muy bien. Un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP que monitoreen, ¿no? Para saber quién ingresó a qué área, ¿no? Y en los videos, cuando captan estos sistemas de videovigilancia, captan la imagen y también sale la fecha y la hora, como un cronómetro, va corriendo. Lo que tienen los bancos, ¿sí? Entonces, con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque todo eso va a quedar grabado. Si hay algún incidente, oye, acaban de llamar, señores de sistemas, acabamos de reportar un incidente, ¿qué pasó? Se ha perdido la laptop no sé, del gerente de recursos humanos. Entonces, inmediatamente, ¿no? Tú dices, muy bien, ¿y esto hace cuánto tiempo se han dado cuenta? Recién hoy día, en la mañana estaba a las 8 y ahorita son las 10 de la mañana y no está la laptop. Ok, inmediatamente el área de sistemas va a la cámara, ¿no? Al sistema y revisa la videograbación para ver quién ingresó y qué sucedió en el área, quién se llevó la laptop. ¿Te das cuenta? Es una medida de protección, es una medida de seguridad. Física, claro que sí, y sobre todo que está grabada, ¿no? Hay una prueba ahí fehaciente y no solamente pensar de repente, por ejemplo, alguien dirá, pues, profesor, pero esa es una forma, digamos, de protección, sí. ¿Es la única? No. Hay empresas donde de repente, por ejemplo, no te comento un poco, utilizan estas puertas de acceso con tarjeta, ¿no? Hay algunas empresas, yo tuve la oportunidad hace un par de años de capacitar en lo que yo sé y conozco, SQL Server, que es lo que yo domino en tema de BI también, a una empresa que estaba por acá por San Isidro, aquí al costado de Petroperú, y para acceder a cada una de sus oficinas tenían una tarjeta, un carnet, que pasaban en la puerta, ¿no? Era un vidrio templado, ¡pling! Y se abría la puerta, y luego se cerraba. Y para salir tenías que usar esa tarjeta, si no la puerta no se abría, o sea, funcionaba electrónicamente. Eso es una medida de seguridad, una medida de seguridad física, aparte, obviamente, de las cámaras de videovigilancia, ¿no? Entonces, son detalles que de repente habría que analizar cuando queremos, pues, establecer una medida de seguridad de ese tipo, ¿no? Pero claro, también hay que evaluar el tema de costos, ¿no? La empresa está en capacidad de poder adquirir estos sistemas de videovigilancia, este tipo de sistemas de protección. Habría que también hacer ese análisis, ¿no? De repente, no por ahora, no están en esa capacidad de gasto, pero de repente en un futuro no muy lejano, también se puede dar. Y de repente por ahí Flores dirá, profesor, ¿y eso en dónde lo establezco? En el PETI, en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Tú puedes establecer dentro de tu plan estratégico de TI un sistema de repente de acceso de forma electrónica a largo plazo. ¿Por qué no? Una medida también de seguridad a largo plazo. Muy bien. La seguridad de la información entonces se caracteriza, ¿no?, como la preservación de su confidencialidad, asegurando que solo quienes están autorizados pueden acceder a la información. ¿Ok? Entonces, que quede claro que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son los principios de la seguridad de la información, ¿no? Por favor, no se olviden. Entonces, la integridad busca, dicen, asegurar que la información y sus métodos
de proceso sean exactos y completos. Y la disponibilidad asegura que los usuarios autorizados tienen acceso a la información y a sus activos asociados cuando lo requieren. Claro, porque la información tiene que estar siempre disponible. Y bajo ese principio, nosotros como especialistas de sistemas debemos de asegurarnos que los usuarios que laboran dentro de la empresa estén autorizados al acceso de la información y de sus activos cuando realmente estos lo requieran, estos lo necesiten. Y la integridad busca, dice, asegurar que la información que maneje la empresa, ¿no es cierto?, y sus métodos de procesamiento pues sean completos, sean exactos. A eso se refiere. Finalmente, la confidencialidad se busca que el acceso a la información sea únicamente al personal que está autorizado para que acceda a dicha información. A continuación tenemos los principios, ¿no? Los principios de la seguridad informática, lo que yo te comentaba hace un momento. Está la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? La confidencialidad, dice, tiene que ver con la privacidad de la información del sistema contra invasores o entes no autorizados, o sea, personal no autorizado. La integridad busca básicamente asegurar la validez y consistencia de la información y de los datos de un sistema informático. Y la disponibilidad tiene que ver con la continuidad de acceso a la información en un sistema de datos informáticos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la seguridad informática? Proporcionar condiciones seguras, ese es el objetivo, para evitar que la información o la data informática que maneja una empresa sea pública o confidencial y que tenga básicamente fines no éticos, es decir, que no se divulgue la información, ¿no? Que no salga pues de la empresa, ¿no? Y para eso pues tenemos que establecer ciertas medidas, ciertas políticas de protección y de seguridad. Muy bien, por otro lado, hemos hablado también de que existen ciertos factores de riesgo que pueden poner en jaque, ¿no?, la seguridad de la información, como por ejemplo pueden haber riesgos ambientales, ya sean fenómenos naturales, que muchas veces son impredecibles, como por ejemplo las lluvias. Bueno, aquí en nuestro país no hay tormentas, esto se da mucho en Norteamérica, ¿no? También pueden ser las tormentas, una inundación, de repente los huaicos, de repente pues un incendio, ¿no? De repente la empresa está cerca, no sé, un lugar donde ha sido propenso a un incendio ambiental. Otro factor de riesgo pueden ser factores humanos, ¿no? Y aquí están pues los hackers, ¿no? Que básicamente ellos tienen por objetivo probar que tienen fallas un sistema, probar si es que tiene fallas un sistema. Y también están los crackers. Los crackers lo que hacen es roban y destruyen la información, que muchas veces son predecibles y cometen fraude, robo, hurto, ¿no? Y que también es un factor de riesgo. También están los factores de riesgos tecnológicos, como por ejemplo las fallas de hardware o de software. Aquí podemos también citar a los malware, a los virus. También están los programas, algunos de ellos son autorreplicantes, ¿no? E infecciosos, ¿no? Como comentábamos hace un momento con Yahoo, ¿no? Tienen los malware, los virus tienen la capacidad pues de duplicar los archivos, de repetirlos, ¿no? De clonarlos, por así decirlo. Y como también dijo Flores, en algunos casos los oculta, ¿no? Los virus también ocultan los archivos. Muy bien, esto tiene diferentes clasificaciones en cuanto a este punto, dado que se utilizan pues con diferentes objetivos, ¿no? Cuando hay sobre todo este tema de factores de riesgos tecnológicos. Los mecanismos, ¿no?, que debemos aplicar en lo que es seguridad informática, básicamente cuando hablamos de mecanismos, hablamos de técnicas y herramientas que se emplean para fortalecer los tres principios de la seguridad informática, ¿no?, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
Como parte de los mecanismos debemos aplicar ciertas funciones, ¿no?, que sean preventivas, detectivas o correctivas. Cuando hablamos de funciones preventivas, pues estamos hablando del hecho de poder actuar antes de que ocurra, ¿no?, determinado incidente, ¿no?, para detener a dicho agente. Y los detectivos, las funciones detectivas como mecanismo, se busca que mientras que el agente actúa, ¿no?, mientras el agente actúa, se encarga de revelar pues su presencia, ¿no? Hay una medida de detección, ¿no?, de quién está de repente ingresando a la red, de quién está intentando vulnerar el acceso. Y también están las funciones correctivas, que esto aquí consiste ya en actuar después de lo que haya ocurrido y arreglar el daño que se haya causado producto de dicho ataque, ¿no? Muy bien. El enfoque integral de la seguridad de la información. Integrar es siempre una tarea complicada, especialmente cuando se trata de elementos con orígenes y características aparentemente muy disparejas, como lo son pues en el mundo de la seguridad física y el de la seguridad lógica, ¿no? Siempre el hecho de integrar la seguridad de la información en una empresa no estaría fácil, pero se tiene que hacer, en cierta medida se tiene que hacer, si es que realmente pues también queremos lograr una seguridad integral, ¿no? Entonces, el enfoque integral de la seguridad de la información debe considerar tres aspectos, dice, ¿no? Los procesos que maneja la empresa, el personal, que es clave, señores, en este tema, los colaboradores. ¿Por qué? Porque son ellos quienes utilizan los recursos informáticos. Entonces, tenemos que concientizarlos, tenemos que capacitarlos, porque son ellos quienes van a operar estos activos de TI. Y el tercer punto tiene que ver con la infraestructura tecnológica, tiene que ver con el hardware, tiene que ver con el software. Entonces, si queremos aplicar realmente una seguridad de la información, políticas o medidas de seguridad de la información, tienen que ser estas políticas o estas medidas siempre de forma integral, considerando los procesos de la empresa, considerando al personal que labora en ella y sobre todo los recursos tecnológicos o la infraestructura tecnológica que la empresa cuenta. Muy bien, hablemos del proceso de gestión de riesgos, ¿no? El proceso de gestión de riesgos consiste básicamente, primero, en identificar los riesgos. Tiene que haber una identificación de riesgos. Pero hemos dicho que para identificar los riesgos, primero tenemos que evaluar cuáles son las principales amenazas. Si ya tú tienes en claro cuáles son las amenazas, ok, ahora sí pasas a hacer la gestión de riesgos. La primera fase tiene que ver con la identificación de riesgos. Aquí lo que debemos hacer es un listado de los principales riesgos o de los riesgos potenciales. Dos, debemos hacer un análisis de los riesgos, haciendo un listado de priorización de los riesgos. Y tres, debemos hacer una planeación de los riesgos. Es decir, aquí hacemos una anulación de riesgos y planes de contingencia. El término plan de contingencia son una serie de medidas que debemos de considerar como parte de la gestión del área de sistemas, ¿no? Si ocurre tal amenaza y sé que va a ocurrir tal riesgo, entonces mi plan de contingencia es el siguiente, ¿no? Hay que tener planes de contingencia. Y lo otro es la supervisión de los riesgos. La supervisión de los riesgos no es otra cosa que la valoración del riesgo. Cada riesgo identificado tiene que ser valorado. Profesor, tengo una pregunta. Cuando usted dice valoración de los riesgos, ¿a qué se refiere? A que los riesgos tienen que ser ponderados. Es un riesgo alto, medio, bajo. Esto se llama escala. Todo riesgo tiene que tener una escala de valoración. ¿Quién lo va a hacer? Ustedes como especialistas del área de sistemas. Una vez que tú has hecho todo este proceso, has seguido todo el circuito, el último proceso tiene que ver con la supervisión. ¿Podemos nuevamente regresar al proceso de análisis de riesgos? Sí, para poder priorizar cuáles son los principales riesgos que debemos de considerar como parte de la gestión de riesgos. ¿Existen etapas para el proceso de la gestión de riesgos? Sí, claro que sí, lo acabamos de mencionar. La identificación de los riesgos es el primer punto. Aquí debemos identificar cuáles son los posibles riesgos para el proyecto, ¿no? O para el producto o el negocio propio. Dos, es el análisis de riesgo, valorar las probabilidades y consecuencias de estos riesgos. Tres, es la planeación de los riesgos.
Debemos crear planes para abordar esos riesgos, ya sea para evitarlos o, en su defecto, minimizarlos dentro de la empresa, ¿no? Y 4, tiene que ver con la supervisión de esos riesgos. La supervisión, pues, tiene que ver con valorar cada uno de los riesgos de forma constante, de revisar los planes de mitigación, ¿no? De riesgos, tan pronto como la información de esos riesgos esté disponible y accesible, ¿ok? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, profe, ninguna. Ya, seguro. Ok. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Nos Nos vemos, vemos. profe. Nos Chao, vemos. Hasta profe, luego. nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, mi estimado. Hasta luego. Chau, chau.